El titular del Instituto de la Defensoría Pública Federal, Netzaí Sandoval, hizo una visita al Ceferezo número 16 en Morelos ayer. Fue para revisar, acompañar, platicar con 22 mujeres que han estado privadas de la libertad por hasta 15 años sin sentencia. Esto es el hilo, digamos, conductor. Entre todas ellas le acompañó un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, mismo que se ha pronunciado por la liberación inmediata de algunas de ellas. Esto porque se han comprobado las faltas a su debido proceso, entre estas la tortura. Le agradezco mucho la comunicación a Netzaí Sandoval para platicar al respecto. Bienvenido y muchas gracias, Netzaí. Muchísimas gracias a ti, Luisa. Pues lo hemos dicho varias veces, titular, el tema con estas mujeres es que muchas veces delinquieron porque son víctimas de condiciones, digamos, estructurales de desigualdad, pobreza, marginación, y tenerles ahí afecta a sus familias y no resuelve, digamos, el problema de fondo de inseguridad. Y que además no tengan sentencia solo es el colmo del mal uso de nuestro sistema de justicia, ¿no? Claro, tienes razón, Luisa, pero además yo añadiría que muchas de ellas son inocentes. Y una problemática muy grave de nuestro sistema de justicia es que en nuestro país 1 de cada 2 mujeres privadas de libertad en todo nuestro sistema están en prisión preventiva. Es decir, legalmente, constitucionalmente, son personas inocentes que están esperando a que un juez les diga si son responsables o no de haber cometido un delito. Y particularmente en el Ceferezo 16, acá en Morelos, en donde nos encontramos, el 86% de las mujeres privadas de libertad llevan más de 1 año a la espera de una sentencia. Aquí hay 2 plazos constitucionales muy importantes. La Constitución señala que las personas deberían ser enjuiciadas en 1 año y deberían permanecer máximo privadas de libertad por 2 años, ¿no? Estos son plazos constitucionales, pero que no se están cumpliendo. Se está violando la Constitución en nuestro país porque pues nuestro sistema es muy lento, porque se caracteriza por la burocracia, por la tramitología, por los exhortos, por mecanismos de notificación que fueron pensados para el siglo XIX y que ya no se adecúan a una época pues donde existe el Internet y donde existen comunicaciones mucho más eficaces, pero que no han sido empleadas en nuestro sistema de justicia. Entonces tenemos que repensar la forma en la que estamos llevando estos procesos y tenemos que dejar de criminalizar a las personas en las situaciones más vulnerables, como pues pueden ser las personas, las mujeres, y además en situaciones de pobreza, como las que están en este Ceferezo en Morelos. Sí, porque además decir que los chivos expiatorios no resuelven los problemas para las familias víctimas, ¿no? Entonces es un círculo muy perverso. Netzaí, hay 2 tipos de casos que mencionabas ayer en los videos que estuviste compartiendo. Hay quienes no tienen una sentencia, hay 2 casos famosos, ¿no? O mediáticos al menos, como el de Verónica Razo o el de Brenda Quevedo, que ya nos has expuesto aquí en otras ocasiones. Me imagino que habrá otros en esta misma circunstancia. Y hay otras mujeres que ya tienen sentencia, pero que también tienen pruebas, y ustedes las acompañan, de fallas al debido proceso, entre ellas violencia psicológica, violencia física, incluso tortura. ¿Cómo se acompaña, digamos, a cada una en sus 2 circunstancias legales distintas? Claro, las personas que están en espera de una sentencia nos ayudan, nos confían sus casos para poder expresarle al sistema de Naciones Unidas, a diferentes instancias, que en México hay un abuso de la prisión preventiva. En nuestro país se ha generalizado la prisión preventiva y además de eso existen figuras inconvencionales violadoras de derechos humanos como la prisión preventiva oficiosa, el arraigo, otros instrumentos que deberían desaparecer de nuestro sistema. Pero esta norma, esta digamos regla que se ha aceptado como regla no escrita, que es cualquier persona que es acusada de un delito va a estar en la cárcel en espera de que se le juicie. Esto es algo muy grave porque estamos adelantando penas, estamos sujetando a las personas a una pena pues injustificada, adelantada, violatoria de los derechos. La prisión preventiva debería ser la excepción y no, como es en México, la regla. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, llevando casos, por ejemplo, al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, que ya nos ha dado la razón. Es decir, la ONU está señalando, por ejemplo, que en el caso de Brenda Quevedo, es una mujer que fue sujeta de de detención arbitraria, que es una mujer que fue víctima de tortura, que es una mujer que debería ser puesta en libertad de inmediato. Y, pues bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues litigar para que esa resolución de la ONU se cumpla. Lo mismo en el caso de Verónica Razo, es un caso de una mujer que fue víctima de tortura sexual
al momento de su detención para forzarla a autoinculparse, y logramos ya demostrar su inocencia en 3 de las 4 acusaciones que tenía en su contra, y hemos pedido a los jueces que la pongan en libertad porque pues no debe permanecer en prisión más tiempo en espera de que se le enjuicie cuando lleva ya 11 años en prisión preventiva. Entonces, estamos pidiéndole a los jueces que acaten la jurisprudencia de la Corte, que atiendan a sus tribunales superiores y que se den cuenta que esta lógica de régimen de excepción que imperó durante muchos años, tú sabes, hay una cosa que heredamos, Luisa. En México existe esta cultura punitivista que viene desde la guerra contra el narco de Felipe Calderón, que viene de la época de Genaro García Luna y que justamente permitía que las personas estuvieran en una situación de indefensión, ¿no? Porque ibas a estar en prisión preventiva, porque ibas a estar sujeta a arraigo y no ibas a poder demostrar tu inocencia, ¿no? Ibas a estar pues indefinidamente, ilimitadamente privada de libertad. Entonces, ahora lo que estamos tratando es de promover incidentes para que se revise la medida cautelar y se les pueda poner en libertad, ya sea en prisión domiciliaria, ya sea con un brazalete, en fin, con muchas medidas que hay para que las personas puedan gozar de libertad o puedan enfrentar su proceso, pero en libertad. Y bueno, obviamente con las personas que ya fueron condenadas, pues nuestro litigio tiene que enfocarse a demostrar que las pruebas que fueron utilizadas en su contra, pues no se obtuvieron de manera ilegal o no fueron correctas. Maestro, en el caso de Juana Hilda, es muy cerrar claro. justo porque nos queda un minutito con esto último que mencionas. Les queda litigar. El tema es que en este país, algunas veces en casos de alto perfil o cuando se trata de gente poderosa mediáticamente, económicamente, hay defensoras públicas y defensores públicos que han acabado hasta en prisión. En este caso hay una denuncia que se anunció ayer respecto a este caso, el de Juana Hilda González Lomelí, en contra del equipo que le está representando. Es decir, hay una posible persecución judicial a quienes están tratando de enderezar estos vicios como las faltas al debido proceso. Y eso es un peligro gravísimo. No estamos hablando de eso, ¿no? Se involucra además a periodistas que denuncian, como el colega Ricardo Rafael, a ministros de la Suprema Corte. Es decir, hay un riesgo muy grande para quienes eligen esta batalla como la que están dando ustedes. ¿Qué decir de esto, maestro? Luisa, lo que yo te diría al respecto es que justo esto ya no es el México de García Luna. Hay quien no entiende la estatura moral de las ministras y de los ministros, y particularmente te diría de el ministro Arturo Saldívar. No se dejan presionar. Si la justicia solamente sirviera a quienes gastan millones en publicidad, a quienes presionan, a quienes fabrican pruebas, pues querría decir que no es para todos y que es por tanto injusticia. Entonces, yo te respondo sobre este tema que no va a ser tan fácil que presionen a los ministros y ministras de la Suprema Corte, que no va a ser tan fácil que amedrenten a los defensores públicos como hacían antes, porque en efecto han criminalizado sistemáticamente en ese tipo de casos a la defensa. En el caso que tú mencionas, pues hubo defensores privados, por ejemplo, que estuvieron arraigados, que estuvieron privados de libertad por tratar de defender a esas personas, y después defensores públicos que fueron perseguidos penalmente para tratar de impedir su defensa. Y pues, pero bueno, ahora hay una época distinta. El México de hoy es distinto. Y yo te comparto, por ejemplo, que Naciones Unidas ha puesto la atención sobre esta situación y ha tenido también pronunciamientos importantes señalando que no se puede criminalizar la defensa pública, que la labor de las abogadas y abogados tiene que respetarse, tiene que haber un juicio equilibrado, un juicio justo, como el que todos sabemos que se puede confiar en que, digamos, existirá en nuestra Suprema Corte de Justicia. En este caso, en el caso de Juana Hilda González Lomelí, que llegó ya a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, todos sabemos que lo que dicte nuestra primera sala va a ser pues una resolución conforme a derecho, una resolución donde se sepa la verdad. Y justo ese es el punto aquí. Gente que no quiere que se conozca pues todo la injusticia que hay detrás, todo la fabricación de pruebas que hubo en ese tipo de casos. Entonces nosotros no estamos más que peleando por la verdad, por la reparación y la justicia a las víctimas. Pues te agradezco muchísimo, como siempre, maestro, por estos minutos y, como dices, todos los ojos en la Suprema Corte para ver qué pasa con esta atracción del amparo directo. Un abrazo y, si nos permites, mantenemos el contacto. Muchas gracias, Luisa. Al contrario, gracias al maestro Netzaí Sandoval. En información de la conferencia matutina esta mañana, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, exhibió el módulo